Buen día a todos y a todas. Hoy sábado 2 de diciembre de 2017 llegamos al 17º programa. En este último mes del año, situaciones jurídicas complejas, el país prácticamente en una situación de zozobra por decisiones del presidente de la República, decisiones del Ejecutivo y también decisiones de otras funciones del Estado que realmente complican el panorama político aún mucho más, y todo alrededor, entre otros aspectos, del llamado a consulta popular. Comparto micrófonos con mi compañero Olger Guerrero de la Cruz. Hola, Olger. Hola Carlos, Imanaya, Yipuncha, Yituta, Yichishi, que el gran arquitecto del universo acompañe nuestros pasos. Y es una nueva semana, una nueva oportunidad, Carlos. De esta manera comenzamos. Es imprescindible que hoy realicemos un análisis de los últimos acontecimientos políticos y jurisdiccionales. Se han suscitado en estas últimas horas, en estos últimos días. Esta semana ha sido de hecho una semana muy intensa. Para profundizar estos temas, hemos invitado al sociólogo Ricardo Cobo, quien nos apoyará en este conversatorio para hacer un examen, una evaluación de todos estos hechos que realmente empiezan no solo a recordarnos, sino ya a vivir situaciones de un pasado que ya lo pensábamos absolutamente superado, situaciones de un pasado nefasto para nuestro Ecuador. Pues bienvenidos y bienvenidas. Como dijimos, una semana por decirlo menos compleja, mientras en la Corte Constitucional se sustanciaban las preguntas de la consulta popular. A través de la audiencia pública, el gobierno decidía enviar dos decretos ejecutivos, el 229 y el 230, para que sea el Consejo Nacional Electoral el que convoque a consulta popular. Uno de los principales argumentos para este hecho es que ya se cumplieron los plazos. Sin embargo, vamos a ver si efectivamente eso es cierto. Ante los decretos emitidos por el presidente, la bancada de Alianza País por Principios, así se denomina, presentó una demanda de inconstitucionalidad. En ese marco quiero preguntar a Ricardo Cobo, ¿cuál es la vía legal de trámite de esta demanda? ¿Qué efectos podría tener y es posible que esta acción frene la convocatoria? Y me refiero al tema de la presentación por parte de la bancada de Alianza País por Principios de una demanda de inconstitucionalidad. Gracias Carlos, y gracias por invitarme también. A ver, primero partamos de un puntualizar algo. Yo no soy precisamente un abogado, ¿sí? Podríamos decir generosamente un politólogo. Puedo opinar desde el punto de vista de las implicaciones políticas, ¿sí? De lo que significa dentro de este complejo escenario que se está articulando, ¿sí? Dentro de lo que significa también este quiebre coyuntural al que estamos asistiendo, ¿sí? Y me reservaría los criterios jurídicos para las personas que realmente me entienden. Sin embargo, digamos, podría decir que por cultura general, ¿sí? Esta apelación de recursos de amparo que se presenta no solamente que obviamente tiene que ser evacuado, es un derecho, ¿sí? Sino que además tengo entendido o se debería, digamos, suspender el proceso en el Consejo Electoral hasta que este recurso sea resuelto. Bien, por otro lado hemos visto, creo todo el país sin duda, o la mayoría de los ecuatorianos, como en dos cadenas de los lunes, en dos informes de los lunes al señor presidente, se ha dirigido a los jueces de la Corte Constitucional en tonos inclusive amenazantes, en el sentido de decir que demandan de la Corte Constitucional la celeridad y el dictamen favorable a las 7 preguntas. Es evidente que hay un afán de apurar las cosas, a una prisa que valdría la pena tener una lectura adecuada, ¿no? Prisa que se evidencia una vez más con estos decretos
que no hacen otra cosa que saltarse un paso que es el paso que establece la Constitución, como es el dictamen de la Corte Constitucional. ¿Cómo leer este hecho? A ver, ciertamente, el uso de la palabra demando, que le ponen negrillas y en mayúsculas, ¿sí?, a la Corte Constitucional, porque es importante no solamente de quién es el emisor, sino quién es el receptor, hacia dónde iba dirigido este mensaje. Del Ejecutivo demandar a la Corte Constitucional, ese verbo fue muy mal empleado en todo caso. O sea, fue un exabrupto, o sea, no era adecuado, ¿sí?, porque a una Corte Constitucional no se la demanda, ¿verdad? Podría haber conminado a la Corte a que se pronuncie, y la segunda parte, o sea, que se pronuncie a favor de, sumada con la palabra demando, sí, definitivamente fue una frase fuera de tono y fuera de contexto. Ahora, si bien el presidente pues, puede tener facultades, y de hecho la Constitución así lo establece, sin embargo, el último inciso del artículo 104 dice taxativamente, en todos los casos, eso es en todos los casos, se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas. Es decir, según lo que establece la Constitución, no habría razón alguna por el que se prescinda del dictamen de la Corte Constitucional o por el que se debiera decidir. Mira, aquí se está sintetizando una desviación de la política que hemos venido arrastrando hace mucho tiempo atrás, ¿sí?, que es precisamente el hecho de que ejercemos independientemente cada uno, ¿sí?, ejercemos una suerte de interpretación de la Constitución. O sea, la Constitución es un texto, ¿sí?, y el texto está atractivo y claro. Y o sea, definitivamente los ciudadanos, los políticos, las autoridades debemos aprender a que el texto constitucional, ¿sí?, lo establece, ¿sí?, y el texto constitucional no establece. Entonces, el texto es claro en todos los casos. O sea, no da lugar cabida ni a duda ni a interpretaciones. Cualquier maniobra que se quiera hacer en base de un reglamento, de una ley, les recuerdo, el texto constitucional está por encima de ese tipo de cuerpos, ¿sí?, reglamentarios. Por lo tanto, no hay discusión. Yo no veo dónde está la discusión, excepto de que estamos retornando paulatina o drásticamente nuevamente a esa política del muñequeo, de la cinturita, de la política de la zapada, ¿sí? Acuérdense cuando en esos tiempos, cuando las reformas constitucionales, ¿sí?, se las hacía entre gallos y medianoche en una noche, ¿sí? Entonces, volvemos paulatinamente a esos tiempos, cuando teníamos los ecuatorianos, y yo me incluyo, ¿sí?, la esperanza de que habíamos dado un salto adelante, y que más bien las demandas que se tenían y las exigencias que tenían hacia los políticos era precisamente hacia, ¿sí?, que vayamos a profundizar esa Constitución y obviamente a no eludirla. Estas son las demandas que se tenían. Sin embargo, hemos dado una suerte de salto mortal hacia atrás. Queridos y queridas oyentes, estamos en diálogo con el sociólogo Ricardo Cobo sobre las últimas decisiones del Ejecutivo alrededor de la consulta popular. Ahora, tenemos conocimiento que la Corte Constitucional tiene alrededor de 3.000 dictámenes de constitucionalidad. En torno a eso, pues hay la gran mayoría de dictámenes, o sea, obviamente de temas de orden constitucional, temas que también pasaron este mismo procedimiento anteriores consultas populares. En ese marco, pues si bien la Constitución establece plazos, sin embargo, hay un reglamento también. O sea, cuando hablamos la ley orgánica de las garantías jurisdiccionales y control constitucional, pues en su aplicación tiene también un reglamento que no está alejado de lo que establece la Constitución, en donde
cuando se dan los amicus curiae. Los amicus curiae es el espacio determinado por la ley orgánica de las garantías constitucionales, de las garantías jurisdiccionales y control constitucional, pues establece que tiene que haber un espacio para escuchar a la sociedad, para escuchar a los sectores de la ciudadanía. Es allí pues, que nace esta figura, que se establece esta figura de amicus curiae. En el presente caso hay un número importantísimo, un gran número de ciudadanos, de actores, de distintas tendencias que solicitaron ser escuchados por los jueces de la Corte sobre este tema. Y cuando eso ocurre, el reglamento del procedimiento, pues para la aplicación de este Código Orgánico de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, pues establece que el plazo establecido se detiene hasta cumplir con este espacio de participación ciudadana. Este procedimiento lo han tenido otras propuestas de consulta popular. Esta vez no es la excepción. Entonces, una vez que se cumple con esa participación que hoy por hoy es un derecho constitucional, el gran salto cualitativo del Ecuador de hoy, pues se vuelve a retomar el plazo. Y en ese contexto estaba previsto que el plazo se cumplía el 6 de diciembre. Tal es así que el presidente de la Corte Constitucional convocó para el 5 ya para el conocimiento de la propuesta del dictamen de la jueza sustanciadora y pues tomar una definición, es decir, todo dentro de los plazos constitucionales. Sin embargo, desconociendo este hecho, desconociendo el tiempo que se requiere para proceder con los amicus curiae, amigos de la Corte, la traducción, pues procediendo con este hecho, pues desconociendo, se dice que los plazos ya terminaron y que por lo tanto ya toca ir directamente al Consejo Nacional Electoral. O sea, ¿cómo podemos nosotros entender este hecho? Que estando en vigencia los plazos de la Corte Constitucional para hacer una tarea imprescindible para un tema tan delicado y por otro lado con antecedentes de dos pues, llamados amenazantes públicos de parte del presidente de la Corte Constitucional, presiones por parte de altos funcionarios del Estado a los jueces de la Corte Constitucional, presiones de los grupos políticos aliados al gobierno que hacen plantones para pues exigir que la Corte no que acelere, ¿no? O sea, se dice que acelere, pero lo que está implícito es la presión para que el dictamen sea favorable. Entonces, todos estos hechos que a todas luces pues vulneran lo que establece nuestra Constitución y pues interfieren la labor del máximo organismo de control constitucional. ¿Cómo llamarlo aquello? A ver, primero yo te planteo, creo que podemos dar un giro a la ruleta. O sea, definitivamente, sí, ciertamente es un tema que se discute y se está discutiendo desde lo jurídico. Y sin embargo nos olvidamos de que realmente es un tema político, ¿sí? Que adopta forma de jurídico, en efecto, pisa esos terrenos, pero que definitivamente el Coliseo, y me gusta usar esta analogía, el Coliseo está en la política. Entonces, insisto, permítame hacer esta analogía. Este es un Coliseo romano, pero este Coliseo romano tiene 3 arenas. En cada arena hay sus respectivos gladiadores. Entonces, ahí lo vamos quizá un poquito a comprender o a describir mejor lo que está pasando. Entonces, en la primera arena está este problema que se puso, está disputándose el trofeo de la consulta. Y existen 2 gladiadores, básicamente, que es el gobierno de Alianza País, de Alianza País, con otra fracción de Alianza País, ¿verdad? Y se enfrentan estos 2 gladiadores. Entonces, obviamente están usando redes, trinchetes, espadas y escudos jurídicos.
¿sí? Pero no son nada más que las armas. En concreto tenemos una arena con dos gladiadores que están disputándose un trofeo que es la consulta, ¿sí? Hay una segunda arena y es interesante para entender lo que está pasando en este cruce, porque en esta arena también hay dos gladiadores, que son las dos fracciones en este rato que se disputan Alianza País, que es distinta digamos, a la lucha y al trofeo de la primera arena. Entonces, son dos gladiadores. Así que en este rato podríamos decir la AP sí y la AP no, que se disputan el control de la organización política del país. Y existe una tercera arena, ¿sí? Que también está en disputa y hay, quizás creo que es la más importante y la que pone fondo, en donde también hay dos gladiadores. El uno se llama Rafael Correa Delgado y el otro se llama Lenín Moreno, ¿sí? Que también están disputándose, digamos, las gravitaciones dentro de lo que sería el escenario político. Entonces yo creo que el escenario lo describiría de esa manera. Vuelvo a usar esta analogía, más que metáfora, del Coliseo romano y sus respectivas arenas. Entonces, lo inquietante es, porque si bueno, parece que la política se está decidiendo, se está escribiendo y se está dirigiendo en los interiores de Alianza País. Pues sí, caballeros, en efecto. Porque la derecha, incapaz de poder articular, ¿sí?, una propuesta, no logra insertarse en ninguna arena política y se queda en las graderías del Coliseo, ¿sí?, meramente haciendo barra a uno de los gladiadores. Ricardo, permíteme interrumpirte, pero no obstante esa descripción que haces de esta derecha que a tu juicio se encontraría expectante, pero la propuesta viene de ese lado, la propuesta de consulta popular viene de ese lado, del lado de la derecha. Obvio, es la barra la que está gritando, ¿sí? Ellos están haciendo el papel, como yo les digo en redes, haciendo barra a uno de los gladiadores y vendiendo caramelos, ¿sí?, en las graderías, porque no tienen realmente un rol, digamos, definitivo. Están ellos, digamos, presentes en la arena indirectamente, a través de, ¿sí?, que es la gran debilidad del gladiador Moreno, porque estando ahí, está siendo, digamos, ovacionado por esta derecha de las graderías, está escuchando a esa derecha de las graderías, está incluso siendo dócil a sus postulaciones. ¿Acaso ejecutor de sus pero sin embargo no tiene ningún acuerdo concreto, ¿ya?, ningún contrato para él ser el gladiador legítimo de la derecha. En cualquier momento, ¿sí?, que Moreno haga un movimiento extraño en esa arena, que no coincida, no sea bien visto por la derecha no va a tener ningún problema ni obstáculo para sencillamente dejar de aplaudirlo. Entonces, la debilidad del gladiador Moreno es bastante visible. Entonces, debilidad que se lo ve, que se lo está sintiendo. Es un gobierno sin sustento político, ¿verdad? Y los sustentos, mira, la política se sintetiza básicamente en una palabra: credibilidad. El político que pierde credibilidad, literalmente, como yo digo, no sirve ni para presidente junto para qué. Bueno, ese datos ha estado semanalmente midiendo con sus encuestas. A ver, una cosa es la credibilidad, otra cosa es el sobre esa credibilidad. Está relacionado. Estarían sobre los 70 puntos. Está por debajo de los 70, ya creo que entró a la franja de los 60, pero esa es la aceptación. ¿Estamos hablando de una caída? Estamos hablando de una caída. Entonces, no tengo yo datos sobre, en este momento, no creo que hayan hecho mediciones de la credibilidad de estos actores, ¿sí?, que en mi experiencia es el dato que realmente a mí personalmente más me interesa, porque cruzado con la aceptación me puede marcar definitivamente, ¿sí?, la radiografía de en qué situación se encuentra un político. No obstante, ya vemos a un presidente que yo nunca creí que fue verídico ese dato del 80% de aceptación. Aceptación del 80% en el Ecuador no lo tiene ni Cristo del Consuelo, ¿sí? Sin embargo, sí se nota, se siente, ¿sí?, de que entró en descenso. ¿Sí? Ahora, ¿en qué velocidad de descenso?
está el gobierno, lo ignoro. ¿Sí? ¿Cuál es el ángulo de caída que llamamos nosotros en términos de estrategia? Porque es otro factor que es muy importante conocerlo en la medida en que tenemos un proceso de consulta y electoral muy de cerca. Entonces, de acuerdo al ángulo de caída, uno podría de alguna manera prever, ¿sí? En qué situación puede estar llegando o corre el riesgo de estar llegando a las franjas electorales, que definitivamente es cuando se va a esclarecer el toque final, es cuando canta la gorda de la ópera, ¿sí? Se acaba la ópera ese día del conteo, ¿sí? Todos los análisis que hagamos nada más que son, digamos, preliminares. Bueno, pero previamente también, el momento en que posiblemente cuando haya el dictamen de la Corte Constitucional, esperando que la acción dictatorial pues está perpetrada mandando directamente, buscando hacer el bypass, mandando directamente a la Constitución Electoral, esperando que pues, vuelva a la cordura y la Constitución sea pues, respetada, y la gente conozca el contenido de las preguntas, porque curiosamente se habla de un 80% de apoyo Sí. por el sí, pero cuando también se habla que cifras superiores al 70%, la gente desconoce el contenido de las Exactamente, preguntas. cruza la comunidad de conocimiento, no es real. ¿Sí? Entonces quiere decir que los ecuatorianos estamos jugando a una aceptación, una consulta como gallina ciega. No sé si te acuerdas, antiguamente había en el hipódromo de Guayaquil una lotería que se llamaba la gallina ciega, que comprabas el sobre de los resultados cerrados. ¿Sí? Era una lotería hípica. Estamos jugando a la gallina ciega. No, eso no tiene ni pies ni cabeza de que tenga aceptación en sí del 80% y el nivel de conocimiento de las preguntas o de la consulta. La pregunta era sobre la consulta, no era sobre las preguntas. Ajá. O sea, apenas el 67% de los ecuatorianos sabían que iba a haber una consulta. O sea, eso fue tirar los rayos. Mira, todas estas cosas son preliminares. Son preliminares. Yo creo que estamos viendo una etapa en donde definitivamente es lo que se conoce como una coyuntura de quiebre. ¿Sí? Hemos venido con nosotros 10 años manejando una determinada correlación de fuerzas políticas en el escenario. ¿Sí? Esa correlación de fuerzas políticas está alterándose. ¿Sí? Producto de muchas cosas, porque ahí convergen muchos factores. Factores económicos, factores y políticos. ¿Sí? Y que obviamente estamos en esta etapa de volver como armar el puzzle. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo me cuestiono en este rato y me interrogo. ¿Se está articulando un bloque hegemónico en el poder nuevo? ¿O son los viejos actores que cambian de forma de sus alianzas? Porque la política no es nada más que la síntesis de lo económico. ¿Sí? Aprendamos a observar en términos rigurosos. Entonces, hay un nuevo encierne, un nuevo bloque en el poder, un bloque hegemónico en el poder. ¿Sí? ¿O solamente estamos viviendo una etapa de formas? ¿Qué significado tiene desde lo económico, por ejemplo, este tránsito que se habla mucho y se dice poco, ¿sí? De la economía prácticamente petróleo adictiva que hemos vivido durante 50 años y que comenzamos a hablar nosotros de la necesidad de volver a poner los ojos al campo y hablamos de agroexportación. Hoy la agroexportación gravita mucho más en lo que es, digamos, las exportaciones que el petróleo. Eso es un dato muy interesante. Pero no nos dicen, ni los políticos ni los catedráticos nos están diciendo, de que todas estas formas económicas se traducen al ciudadano, ¿sí? En una forma de vida, en un estilo de vida. Es muy distinto vivir, ¿sí? Con todas las divisas petroleras que nos regalaron durante los 50 años y que no fuimos muy sabios en administrarlos, ¿sí? Y a volver a vivir como agroexportadores. Entonces yo a mis amigos les digo, yo tuve una juventud. Yo soy guayaquileño, me crié en una agroindustria, en el ingenio azucarero San Carlos, ¿sí? Que era de las empresas más fuertes de para entonces, ¿sí? Y éramos en ese entonces un país agroexportador, bananero. Yo viví esa cultura, ¿sí? Yo fui un joven de una economía agroexportadora, sé lo que significa y recuerdo lo que significa vivir, ¿sí? Entonces los lujos que tenemos nosotros, esas posibilidades incluso de cambiar celulares al detalle, cambiar celulares cada 6 meses. Solo es posible ha sido posible en tanto y cuanto hemos tenido
las regalías petroleras. Entonces, ¿qué significa para la clase media, por ejemplo, ¿sí?, este cambio de matriz productiva? ¿Qué va a significar? Y esto, para que veamos lo complejo que está el Coliseo Romano, ¿sí?, y esto se va a traducir en la política. Entonces, obviamente, tenemos un partido que ha gobernado 10 años. En 10 años tiene un acumulado, ¿sí?, que puede decir, de errores. Es lógico, en 10 años se acumulan en errores, como tiene un acumulado de aciertos. Entonces, en términos justos, para hacer justicia, ¿sí?, deberíamos sumar los errores que cometieron durante 10 años, y eso que significa Bucaram, Maguad, Gutiérrez, y meterlos en una sola canasta, ¿sí?, y nos vamos a dar cuenta que no es nada extraordinario lo que está pasando. Esos son precisamente lo que se conoce en términos de política el desgaste del poder. Son 10 años que alcanza el país gobernó, y que obviamente son 10 años acumulados de errores de gobierno, errores de partido y errores subjetivos también, ¿sí? Pero no es nada extraño. Entonces, metan en una sola canasta los errores que cometieron Bucaram, Maguad y Gutiérrez, y se va a dar cuenta que la balanza está, incluso yo diría, opinaría que a favor de Alianza País. Se han cometido menos errores porque en perspectiva también ha habido aciertos. Y esos aciertos, sí, básicamente yo los entendí, y fue cuando yo medianamente pude ponerme los lentes, como digo, de Rafael Correa, porque uno de los grandes aciertos de Correa fue el volcarse hacia la inversión pública, ¿sí?, precisamente a poner la infraestructura que vamos a requerir para poder despegar en la nueva matriz, ¿sí?, que nos demanda la caída del petróleo, la nueva matriz agroexportadora e industrial. Entonces, carreteras no son para hacer turismo, no son para decir que qué bonito que está la carretera. Esas son las arterias por donde tienen que circular los nuevos torrentes sanguíneos de una nueva economía, ¿sí? Las hidroeléctricas, estos proyectos polifuncionales, son potencializar el gran recurso que tiene el Ecuador, que es la cuenca de Guayas. Y cuando yo me refiero a la cuenca de Guayas, no estoy hablando de Guayaquil, no estoy hablando de la provincia de Guayas. La cuenca de Guayas se involucra hasta las vertientes del Chimborazo, ¿verdad? Entonces, toda esa zona, ¿sí?, y ya te voy a dar un dato interesante sobre esto, perspectivas que yo tengo. Toda esta zona se potencializó con toda esta serie de proyectos que se hicieron en estos 10 años. Ya, ahora, ojo ecuatorianos. Quisiera invitarlos a que ustedes cojan en este momento un mapa mundial. Miren el mundo, ¿sí? Todas las civilizaciones en la historia universal se han desarrollado a orillas de las cuencas hidrográficas. No existe civilización que no se haya desarrollado dentro de una cuenca hidrográfica. Si quieren irse a la antigua, vamos a la cultura persa babilónica. Ellos tienen la cuenca hidrográfica del río Éufrates, ¿verdad? Los Estados Unidos como potencia se asienta sobre una de las más grandes cuencas hidrográficas, que es la del Mississippi. Pero así mismo observen en el mapa que todas estas cuencas hidrográficas son atlánticas. Si miran ustedes hacia el Pacífico, en el mundo apenas hay 2 cuencas hidrográficas del Pacífico. La una, el Yangtze en China, y la de Guayas en Ecuador. En América es la única cuenca hidrográfica en el Pacífico. Ese es el potencial real que tiene el Ecuador, ¿sí? Y yo, soñé, ya, para no irnos muy profundo, soñé que quizás estaba compartiendo esa visión con Correa, cuando le vi, lo noté, su preocupación por ir creando las bases de desarrollo, ¿sí?, de ese sustento económico que se llama agricultura, ¿sí?, precisamente con estas hidroeléctricas, precisamente con estos proyectos polifuncionales, con estas carreteras que iban a posibilitar el desarrollo de esa cuenca hidrográfica que es realmente nuestro producto estratégico, ¿sí? Entonces, sí, así mismo como hay un acumulado de errores, tengamos la honestidad de poder decir, bueno, también hay 10 años donde también existen acciones positivas, aciertos que se han acumulado, ¿sí? Y ahí podemos hacer un balance, que es algo que quizás no estamos en medio del calor de la política y de perdernos en estos escenarios, estamos perdiendo de vistas y estamos un poquito más emotivos que racionales. Bueno, aparte de perder de vista, Ricardo, en estos 6 años,
en estos 6 meses, quiero decir, de este gobierno, en estos 6 meses, un semestre, pues no solo se ha perdido de vista, ¿no? Sino únicamente se ha perdido también mucho tiempo. Mira, en descalificar, en encontrar supuestos errores y pues fallas en una administración de 10 años, del cual, dicho sea de paso, fue parte del actual presidente. Y mientras tanto, en 6 meses, aún no se empieza, no se ha iniciado a cumplir el plan de gobierno por el cual votó el pueblo europeo. Es decir, 6 meses de inacción, 6 meses de dedicar como acto de gobierno a la descalificación del anterior gobierno y hacer un uso muy político del discurso anticorrupción. Mira, a ver, primero, vamos a fijar parámetros. Tú sabes, mi profesión es la ciencia política. He sido consultor político durante 30 años. ¿Sí? Hoy estoy más preocupado de la literatura que de la política, también es cierto. También es cierto de que en el mundo de las consultorías, asesorías políticas, cada consultor tiene su estilo, ¿sí? Tiene su forma, digamos, de manejar, ¿sí?, las líneas que uno propone, porque al final el que dispone es el presidente, ¿sí? Por otro lado, también es cierto de que existe un lenguaje. Cada asesor propone un lenguaje, ¿sí? Sin embargo, estos 6 meses, créanme lo que yo no he visto, no tengo antecedentes, y no soy un hombre joven, próximo febrero cumplo 66 años, ¿sí? No he visto, no tengo antecedentes de que en tan corto tiempo se destruya un presidente. Primero, prácticamente se lanza hacia el arrecife, ¿sí?, porque esa es la figura, con la esperanza de encontrar un paracaídas en la caída. Rompe con su partido, entra a disputar un partido, ¿sí?, pierde su sustentabilidad política sin haber previamente establecido una cabeza de playa en donde va a poder desembarcar. Entonces, literalmente se lanzó al vacío con la esperanza de encontrar un paracaídas en la caída. Ahora, ese paracaídas se llama fe, ese paracaídas se llama democracia sí, ese paracaídas se llama ABA. Bueno, yo soy presidente, si por eso soy el líder del señor, ¿sí? El ABA y democracia sí no existen. No son partidos ni siquiera legalizados. Fe tiene el suficiente sustento, los suficientes pilares para poder sostener una alianza en gobierno. Yo creo que lo dudo. El otro partido, el de Pinel, que no recuerdo el nombre, ¿sí?, es un partido lo suficientemente sustentado y es un partido con pilares fuertes como para poder sobre él descansar una alianza de gobierno. Yo lo dudo. Entonces, definitivamente fue una suerte de salto acrobático de demasiado riesgo el que ha hecho el presidente. Por un lado. Por otro lado, sí, entra el mundo de la corrupción. Entonces, pone como punto de lanza el discurso de la corrupción. Vean, señores, yo algo entiendo de la corrupción. Algo entiendo de la corrupción. Señores, no es posible combatir la corrupción si previamente no se han establecido las políticas de transparencia. ¿Qué significa, por ejemplo, política de transparencia? Significan las posibilidades reales de poder dar un seguimiento, ¿sí?, a la ruta del dinero. Como en todo delito, si no hay cuerpo del delito, no hay delito. Si no se encuentra la ruta del dinero, es decir, en términos morochos, cristianos y criollos, ¿sí?, ¿dónde está la plata? Si no pueden determinar dónde está la plata, no hay delito. Eso lo dice la jurisprudencia, ¿sí? Entonces, para poder combatir la corrupción, no se trata de denunciar, porque se puede caer en el riesgo de cometer hasta injuria, sino de tener las herramientas que son precisamente el desarrollo de políticas de transparencia, que las existen desarrolladas, como el proyecto STAR, por ejemplo, del Banco Mundial, que es una herramienta que está poniéndose a prueba y que nos permite a los países suscritos a ese convenio el poder dar seguimiento a esos dineros. Entonces, apenas hemos podido nosotros ver la punta del iceberg cuando se ha escapado información, sobre todo con este asunto de los famosos Panama Papers y posteriormente el Paradise Papers. Es apenas una punta de iceberg.
Existen más de 78 paraísos fiscales en el mundo. Entonces, perseguir a la corrupción realmente de manera eficaz, sin show, como política de un gobierno, ¿sí? Previamente hay que establecer las debidas políticas de transparencia, ¿sí? Para poderlo realmente ejecutar. Dicho sea de paso, Ricardo, todos los actos de esos sofisticados mecanismos de corrupción implementados por Odebrecht en 13 países alrededor del mundo, dicen los entendidos que no hubieran sido tan exitosos si no existieran los paraísos fiscales. En efecto, mira, pero sin embargo, mira, Carlos, es interesante el nombre del asunto de... Aquí en el país tenemos connotados políticos y empresarios que tienen sus patrimonios. Tan interesante y delicado es este tema, que este asunto de Odebrecht, ¿sí? Porque es muy interesante. Marcelo Odebrecht comete un error, un solo error, que fue despedir una secretaria. Esta secretaria, al sentirse ofendida, herida por su despido, recoge material que luego va a entregar al fiscal y se forma la famosa comisión Laval. De ahí arranca todo este asunto. Imagínense lo accidental e incidental que tiene este asunto de Odebrecht, que tanto lo nombramos como que fuera la gran conquista o la gran lucha anticorrupción. Por Dios, seamos un poco sensatos. Es nada más que el resentimiento, o sea, la posibilidad que se ha abierto de abrir esa red de corrupción, de la cual nos escandalizamos, se fundamenta en el resentimiento de una secretaria, por Dios. No es de una política de transparencia y anticorrupción que estamos desarrollando en América Latina. Pero no nos engañemos, por Dios. Es algo accidental. Y por lo tanto, yo creo que más bien un instrumento que está siendo usado muy hábilmente con todo el uso de las nuevas técnicas de comunicación por una derecha, ¿sí? Que en América Latina había perdido terreno, que ha sido incapaz de articular una propuesta alternativa, ¿sí? Porque revisen, ¿qué propuesta tiene Temer en Brasil? Para Brasil, ninguna. Versus la propuesta que se tiene desde Ecuador de eliminar los paraísos fiscales, por ejemplo. No, es que no solamente es una propuesta, digo, eso me parece correctísimo. Pero eso es una acción yo soy más radical, pero yo quiero ser más radical. Yo plantearía que de una vez terminemos con el siglo bancario. Debemos dejar de combatirlo de la forma más implacable y soñar con esa posibilidad de tener una sociedad transparente. Ricardo, yo sé que, porque estamos confrontando como compañeros, ¿sí? Sí, en efecto, fue uno de los puntales programáticos con el que surgió Alianza País. Y no vamos a mentirnos, no vamos a engañar. Alianza País no es un partido que vino caído del cielo. Alianza País es el resultado de un proceso social, ¿sí? Que precisamente surgió como respuesta de toda la composición neoliberal que hubo en el Ecuador. Sin embargo, sí creo que en estos 10 años no se tomaron con decisión y determinación, no se dieron pasos firmes, ¿sí? Que es el problema que en este rato tenemos sobre el asunto de transparencia, ¿sí? Entonces, yo no estoy de acuerdo en la forma como se manejó una de las herramientas preciosas que tiene la Constitución de Montecristi, que se llama el Consejo de Participación. Claro, yo creo que el logro de Montecristi es parte del logro de la revolución. Pero es inconcluso. Es inconcluso. Hay que perfeccionarlo, hay que consolidarlo. Yo creo que hay que levantarlo, porque no hay que permitir que eso sea letra muerta. Y peor, permitir lo que están proponiendo la derecha en este rato, que es precisamente volver a entrar con el zorro por las indijas de atrás. Es decir, designación de comisionados ADN y posteriormente manosear este asunto del famoso voto universal, ¿sí? Que sabemos perfectamente en qué termina. ¿Sí? Sí creo que hay que pulir el asunto para que esas designaciones sean más representativas y expresen más la voluntad del ciudadano, ¿sí? Habrá que discutir precisamente cómo es este asunto de la propuesta de un voto universal, que me parece una desfachatez. Yo me inclinaría a pensar, por ejemplo, en mecanismos mucho más simples, en abrir, ¿sí? Inscripciones abiertas. Todo ciudadano en ejercicio de sus derechos puede ser delegado y designado miembro de la Comisión de Participación. Entonces se inscribirán, ¿cuánto? ¿10.000? ¿12.000? ¿15.000? Bienvenido sea. Y luego frente al notario sortearlos. Porque de esa manera garantizamos que todos tenemos esa oportunidad. No solamente aquellos que tenemos acceso a poder financiar o desarrollar una campaña, por ejemplo.
¿verdad? Bueno, pero eso es muy diferente a hacer tabla rasa o hacer un borra y va de nuevo. No, es que eso en la derecha. es que de letra muerta Peor aún de poner a lo dedo. quieren pasar, con esa letra muerta lo que quieren hacer es redactar el acta de defunción. Eso es lo que está planteando la derecha. Bueno, a propósito de este tema, Ricardo, y retomando un tema que pues, hace unos minutos antes en este diálogo estuvimos hablando sobre los decretos, mediante el cual se hace a un lado a la Corte Constitucional, una acción que el presidente Correa lo ha mencionado como un golpe de Estado en marcha. Al respecto, ¿los jueces de la Corte Constitucional debieran pronunciarse sobre esa decisión del Ejecutivo o la Asamblea Nacional debiera pronunciarse? A ver, yo creo que están en obligación. Tanto la Corte Constitucional como la Asamblea de pronunciarse sobre estos decretos, ¿sí? Que yo he llamado consulta, yo ya la he llamado consulta de facto, ¿sí? No porque sea dictatorial, sino de facto en la medida en que es impositiva, es de hecho. De factum significa de hecho. Aquí se saltó el derecho y se está imponiendo una consulta de hecho. Por lo tanto, es de factum, ¿sí? Es de facto. ¿Sí? En efecto, yo creo que deberían pronunciarse, es urgente que se pronuncien, ¿sí? Porque, miren, yo estoy viviendo en la memoria más o menos en los años 90. Creo que de esa época nos veíamos, ¿sí? Porque yo estaba por acá desde el agro y tú desde el oriente. Cuando, no nos engañemos, nos pusimos de acuerdo para tumbar a Bucaram, ¿verdad? Y valientemente y a conciencia, sabíamos que estábamos nosotros literalmente jugando con la cuerda floja de la Constitución del 98 para tumbar a Bucaram. ¿Ya? Y valientemente, con el pretexto de que había que borrar a Bucaram del mapa, cogimos esa Constitución y le hicimos más agujero que un sedazo para que en un día tuviéramos 3 presidentes. ¿Verdad? Fuimos atrevidos. Sin embargo, con el tiempo, que siempre es bueno, volvimos a ver hacia atrás y nos dimos cuenta de que habíamos cometido un tremendo error. Porque el haber hecho sedazo a la Constitución en este proceso de derrocamiento a Bucaram, posteriormente nos condujo a la gran crisis del salvataje bancario, porque de ahí salió un Maguat, de ahí se rompieron todos estos mecanismos de control que la Constitución establecía, tanto para el capital financiero, ¿sí? Y pagamos con creces ese atrevimiento. Pues hoy estoy viviendo nuevamente esta etapa. Al nombre nos venden lo mismo. Al nombre de borrar a Correa, nuevamente comenzamos a jugar la cuerda floja con una Constitución, ¿sí? Y la estamos nuevamente agujereando. Entonces, yo vengo planteando desde hace mucho tiempo atrás que esto va a terminar nuevamente en una asamblea constituyente. Porque están jugando, poniendo al rojo vivo la Constitución, queriéndola moldear de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a las coyunturas, ¿sí? Y nuevamente vamos a tener una Constitución endeble, un régimen institucional caído, y eso solamente podríamos, digamos, tratarlo nuevamente mirando a los ojos de una Constitución. Ricardo, estas acciones no evidencian de una forma contundente, de una forma irrefutable, de que se ha roto ese principio al cual el señor presidente juró respetar cuando asumió su mandato, juró respetar la Constitución, y ese principio que ha proclamado permanentemente de respetar la independencia de las funciones, cuando pues es evidente las presiones y la interferencia en el trabajo de la Corte Constitucional, es evidente también las presiones y los arreglos en el Consejo Electoral, toda vez de que es sabido que personeros, altos funcionarios del gobierno, pues discutieron y acordaron hasta horas de la madrugada.
el hecho de lo que significó la salida del presidente del CNE, Pozo, En efecto, mira. y por otro lado la designación de Nuria Villesis como nueva presidenta. A ver, Carlos, no nos olvidemos. Este es el modus operandi de la derecha ecuatoriana, ¿sí? Causar estas crisis institucionales, estos quiebres institucionales, estas fisuras constitucionales, para, refrescando la memoria del capítulo anterior, eso fue lo que pasó en los 90, ¿verdad? En nombre del neoliberalismo. Comenzaron a hacer sus reformas aprovechando la debilidad constitucional. Comenzaron a aprovechar esos agujeros para romper los controles en la superintendencia de bancos. Corolario y resultado fue ese salvataje bancario. Hoy ya se ven ciernes hacia dónde va la derecha. Ya lo están diciendo tímidamente. ¿Sí? Están ocasionando nuevamente una crisis institucional, nuevamente un fraccionamiento, una fisura, un recalentamiento constitucional para poder modular sus propuestas de reformas, ¿sí?, que los lleven a la amnistía tributaria. No, son 4.000 millones, Carlos. Es un nuevo salvataje bancario. O sea, no nos quieran ver la cara de ingenuos a los ciudadanos. Estamos suficientemente viejos y cuereados, ¿sí? Entonces yo sí me sonrío de la forma grosera como está actuando la derecha. No tiene ninguna propuesta nacional, pero sí tiene una propuesta muy clara de cómo volver a llevar su tajada. 4.000 millones de dólares adeudan los empresarios al SRI. 2.000 millones de dólares se están chorreando por los agujeros aduaneros. Señores, esa es la famosa, libertad que están reclamando. A propósito de ese tipo de groserías, y además escuchamos a los voceros de ese sector que adeuda, que no paga los impuestos, llenarse sus discursos en contra de la corrupción. Los oyentes tienen que sacar sus propias conclusiones. ¿Quién está con el doble discurso? Y ahora, la llegada de Rafael Correa definitivamente causó revuelo. A ver, Carlos, yo no soy correcto. Tal es así que inclusive ha buscado boicotear la convención. Se cierran los salvoconductos a los buses, hay un paro, etcétera. Un local, un sitio para la convención que estuvo ya confirmado, niegan a última hora por presiones. ¿Qué es lo que tengo? Mira, Carlos, tú no somos guaguas ni nos conocemos ahorita frente al micrófono, tenemos alguna referencia personal y tú sabes que yo no fui correísta ni soy correísta. No soy de la P ni he planteado entrar a la P. Y no porque considere que es el cuco, como lo plantea la derecha, sino que siempre me he considerado que estoy más a la izquierda que Correa. ¿Ya? Y desde la izquierda lo jalo. ¿Sí? Yo hubiese querido que sea mucho más radical y claro en ciertas cosas. Pero bueno, en todo caso es historia. Pero sin embargo, vino este elemento, ¿sí?, que es esta caída en paracaídas a la arena política de Rafael Correa. ¿Sí? Y es una caída por días, porque no es un periodo muy largo. ¿Sí? Esta ha sido una micro campaña que ha hecho Correa apenas de una semana. Y el paté el tablero, por Dios. O sea, es tan débil, inconsistente la derecha en este país, ¿sí?, que la inserción en la arena política de Rafael Correa de una semana, ¿sí?, más o menos para ellos significó un sismo categoría 9. A tal punto que han comenzado a manotear y a hacer uso, ¿sí?, incluso deshonroso. Porque yo lo veo, lo último que supe de Esmeralda, que van a hacer paro de buses. O sea, por Dios, ya me dio ganas como esos muchachos malcriados del colegio, darle un cocacho. A quien se le da decir, muchacho malcriado, como que es muchacho horroroso, ¿sí? Porque eso ya son cosas que van más allá de lo permisible, ¿sí? Y que es un boomerang, porque la presidencia está perdiendo credibilidad y seriedad con estas cosas. A 6 meses de gobierno, estamos en esa situación tremendamente preocupante, el orden, el Estado de Derecho sumamente vulnerado, acciones de interferencia en funciones del Estado, que son temas que hemos conversado en estos minutos con Ricardo Cobo. Te agradezco, Ricardo, por estas reflexiones. Me es grato.
Llegamos a la parte final de este programa número 17. Soy tu asambleísta, soy pueblo. Les espero para nuestro programa Causanguillo. Vives, ¿cómo estás? Es la traducción desde el lenguaje milenario de mi pueblo. La próxima semana, el próximo sábado, las puertas están abiertas de la oficina de este hermano suyo. Pueden llamar al número 399-1672. Mi correo carlos.viteri@asambleanacional.gov.es. Redes sociales, todos con mi nombre Carlos Viteri Hualinga. Un abrazo a todos y a todas.